Antes de que el disparo divida la historia en un antes y un después, ya existe una violencia que no deja sangre visible. Está en una frase pronunciada con aparente ligereza, en una puerta que se cierra, en una cuenta bancaria que solo uno controla, en la mirada de una mujer que intenta calcular cuánto espacio le queda dentro de la vida que soñó. Elise cree haber atravesado la distancia que separa una infancia precaria de una existencia protegida. Ha dejado atrás el interior de Paraná, la vulnerabilidad económica, los trabajos que la obligaban a convertir su cuerpo en una forma de supervivencia, y la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Al conocer a Marcos Matsunaga, heredero de una poderosa familia empresarial, el mundo parece abrirse ante ella como una promesa imposible. Amor, estabilidad, riqueza, viajes, una casa, una hija y, sobre todo, la oportunidad de fundar la familia que nunca tuvo. Pero Elise, Sombras de una mujer, comienza a erosionar esa fantasía desde dentro. La abundancia material no elimina el miedo, simplemente lo traslada a habitaciones más amplias. El verdadero suspense de la película no consiste en descubrir quién matará a quién. El espectador conoce el desenlace, incluso aunque ignore los detalles del caso que conmocionó a Brasil en 2012. La propia estructura anuncia que aquella relación terminará en una muerte, en la desmembración de un cuerpo y en una sucesión de actos destinados a ocultar lo irreversible. Lo que mantiene viva la tensión es una pregunta más incómoda. ¿Cómo puede una historia de ascenso, deseo y aparente protección transformarse en un espacio donde cada gesto de afecto contiene una amenaza? El amor no desaparece de pronto, se contamina. Las promesas no se rompen en un único instante, se convierten en instrumentos de negociación, dependencia y castigo. El hogar, que debería representar la conquista definitiva de Elise, se vuelve un escenario cerrado, en el que la intimidad y la vigilancia empiezan a confundirse. Marcos no aparece únicamente como el hombre que será asesinado, del mismo modo que Elise no queda reducida a la mujer que lo matará. La película necesita que ambos existan antes de convertirse en titulares. Él es seductor, caprichoso, afectuoso cuando desea hacerlo y consciente de una posición económica que le permite convertir casi cualquier conflicto en una relación de fuerzas desigual. Ella es observadora, adaptable, ambiciosa en el sentido más humano del término y profundamente temerosa de regresar al lugar social del que ha escapado. Entre ambos surge un vínculo donde el deseo es inseparable del poder. Marcos puede ofrecerle un mundo, pero precisamente por eso también puede amenazar con retirárselo. Elise puede interpretar la relación como salvación, pero cuanto más depende de esa salvación, menos libre resulta para cuestionar las condiciones impuestas por quien se la ha concedido. Cuando aparecen las infidelidades, no se derrumba únicamente un matrimonio, se derrumba la arquitectura entera mediante la cual Elise había reorganizado su identidad. La traición de Marcos confirma que el cuento de hadas nunca fue un territorio seguro, sino un privilegio revocable. Si él puede sustituirla por otra mujer, del mismo modo que antes abandonó a otra para estar con ella, entonces el ascenso social de Elise contiene desde el principio la posibilidad de la caída. La amenaza de perder a su hija, real, temida, recordada o dramatizada por la ficción, intensifica el conflicto hasta convertirlo en algo más que celos conyugales. Para la protagonista, la maternidad representa la oportunidad de interrumpir una herencia de abandono y violencia. Perderla significaría comprobar que ni siquiera la riqueza ha logrado protegerla de su pasado. La noche del crimen llega así no como una sorpresa narrativa, sino como la culminación de una presión acumulada. La película propone una discusión que se desborda, un arma que transforma la amenaza en muerte, y una fracción de segundo después de la cual ya no existe una decisión capaz de restablecer el mundo anterior. Sin embargo, el disparo no es el último límite. Lo verdaderamente perturbador comienza cuando Elise debe convivir con el cuerpo, pensar qué hacer con él, fragmentarlo
introducir sus restos en bolsas o maletas y transportar físicamente las consecuencias de su acto. La violencia impulsiva, si se acepta la lectura que ofrece el filme, da paso a una violencia metódica. La mujer desbordada se convierte en una persona capaz de planificar. La víctima de una dinámica desigual se convierte también en autora de una atrocidad. Esa transición es el núcleo moral de Elise. Sombras de una mujer. El momento en que toda explicación empieza a parecer insuficiente. El título adquiere entonces una resonancia que va más allá de la referencia a una personalidad misteriosa. Las sombras no son secretos ocultos detrás de una identidad estable. Son las identidades contradictorias que la protagonista ha ido construyendo para sobrevivir. La niña vulnerable, la joven que aprende a convertir en deseo masculino en dinero, la mujer que aspira a ser aceptada por una familia rica, la esposa enamorada, la madre protectora, la cazadora, la mujer celosa, la persona aterrorizada ante la posibilidad de ser abandonada y la autora de un crimen brutal no forman personajes separados, coexisten. El filme no pide al espectador que elija cuál de ellas es la verdadera Elise, sino que soporte la incomodidad de admitir que todas pueden pertenecer a una misma persona. Esta elección distingue la película de un relato policial convencional. No hay un enigma sobre la autoría, ni una investigación construida para conducir hacia una revelación final, ni un detective que organice los hechos desde una posición de superioridad racional. El misterio se desplaza de los acontecimientos externos hacia la interioridad. Sabemos qué sucedió en términos generales, pero desconocemos qué sintieron esas dos personas en la privacidad de su hogar. ¿Qué palabras pronunciaron? ¿Qué amenazas fueron literales? ¿Cuáles fueron interpretadas? ¿Y qué combinación de miedo, rabia, resentimiento y cálculo precedió a la muerte? La ficción entra precisamente en ese territorio inaccesible. Su poder consiste en imaginarlo, su peligro en hacer que una imaginación coherente pueda confundirse con una verdad demostrada. Felipe Bellas dirige el filme desde esa tensión entre conocimiento e incertidumbre. En lugar de convertir el caso en una sucesión de datos judiciales, se aproxima al matrimonio como si fuese una habitación cuya temperatura aumenta de manera casi imperceptible. El crimen es el punto conocido. La relación es el territorio que debe ser explorado. El director ha explicado que lo que le interesaba era la ambigüedad de Elise y la posibilidad de contar una historia de ficción desde su perspectiva, no para absolverla, sino para preguntarse cómo una persona aparentemente común pudo llegar a cometer un acto semejante. También concibió el proyecto como un thriller capaz de atrapar espectadores que no conocieran el caso brasileño, una intención decisiva para comprender el lenguaje directo, íntimo y exportable de la película. El largometraje constituye además su debut en este formato después de su experiencia en series, entre ellas Código Criminal. La obra se estrenó mundialmente en Netflix el 3 de julio de 10:38, con una duración aproximada de 93 minutos. Está protagonizada por Lorena Comparato como Elise y Enrique Kimura como Marcos, acompañados por Denise Weinberg, Miwa Yanagisawa, Julia Shimura, Gustavo Falcao, Flora Sandiá, Edson Kameda, Arthur Toyoshima, Julia Conrad, Marat Descartes y Erika Montañeiro. El guión fue escrito por Rafael Montes y Mariana Torres, mientras que Boutique Films asumió la producción bajo la dirección de Gustavo Mello, con Renata Artigas, Marcelo Máximo y Adriana Gaspar en la producción ejecutiva, y Montes como productor asociado. Netflix presentó oficialmente la obra como un suspense psicológico dramático inspirado en el caso real, centrado en una relación turbulenta y en las decisiones que desembocaron en el crimen. Estos datos industriales importan porque la película no surge en el vacío. Boutique Films ya había producido para Netflix la serie documental Elise Matsunaga, Érase una vez un crimen, estrenada en 2021. La misma compañía regresa así al caso desde un dispositivo opuesto. El documental se construía alrededor de testimonios, documentos, entrevistas, archivos y la presencia discursiva de la propia Elise. La ficción, en cambio, puede representar aquello que ninguna cámara registró.
el silencio después de una discusión, una mirada sostenida durante unos segundos, el miedo de una mujer que interpreta una amenaza o la forma en que una pareja aprende a convivir con el resentimiento. El cambio de género no supone simplemente repetir la historia con actores, sino trasladar el centro de gravedad desde la prueba hacia la experiencia. También revela una lógica característica del audiovisual contemporáneo. Las plataformas han descubierto que un caso real puede desplegarse en varias formas complementarias: documental, dramatización, entrevista, serie limitada y contenido promocional. Cada formato promete un tipo distinto de acceso a la verdad. El documental ofrece evidencia y testimonio. La ficción ofrece intimidad y emoción. La campaña de lanzamiento promete contexto. Las redes sociales producen discusión moral. El caso deja de ser una narración cerrada para convertirse en un universo de consumo. Elise, Sombras de una mujer, participa de esa economía, pero intenta justificar su existencia mediante una pregunta legítima. ¿Qué puede comprender la ficción que el expediente judicial no puede representar? La respuesta no es sencilla. Un proceso penal puede determinar responsabilidades, establecer una cronología, analizar pruebas y dictar una condena. No puede reconstruir de manera definitiva la textura emocional de un matrimonio. El derecho necesita clasificar conductas. El cine puede detenerse en sus ambivalencias. Pero esa libertad estética no equivale a libertad histórica absoluta. Cuando los personajes llevan los nombres de personas reales y el crimen todavía afecta a familiares vivos, cada invención posee consecuencias éticas. Una conversación imaginada puede modificar la percepción pública de una víctima. Un gesto añadido puede convertir a un personaje en manipulador. Una escena que condensa varios hechos puede parecer una prueba de causalidad. La película camina durante todo su metraje por ese borde. Rafael Montes y Mariana Torres asumieron explícitamente ese problema. Su investigación partió de los autos judiciales, del documental anterior, de materiales periodísticos y de un trabajo complementario realizado con especialistas y personas vinculadas a la investigación. Montes explicó que los actos posteriores al crimen se reconstruyeron a partir de lo documentado, mientras que los diálogos privados y muchas situaciones domésticas tuvieron que ser imaginados. Los guionistas utilizaron elementos conocidos del apartamento, como el espacio dedicado a las armas, la presencia de una serpiente y los objetos relacionados con la casa, para crear escenas plausibles dentro del universo de la pareja. No se trataba, según su planteamiento, de inventar revelaciones, sino de conectar hechos comprobados mediante una dramaturgia capaz de darles continuidad emocional. La condensación es uno de los mecanismos fundamentales de esa dramaturgia. Montes ha explicado, por ejemplo, que el descubrimiento del embarazo y la constatación de que Marco seguía utilizando páginas de acompañantes ocurrieron en la vida real, pero no necesariamente de manera simultánea. El guión los une para transformar dos informaciones separadas en un único punto de giro. La escena adquiere así una fuerza paradójica. El anuncio de una nueva vida coincide con la evidencia de que el vínculo que debería sostenerla ya está contaminado. Cinematográficamente, la condensación resulta eficaz. Históricamente, exige recordar que la coincidencia temporal pertenece a la construcción dramática y no necesariamente al registro factual. Este procedimiento demuestra que una película basada en hechos reales no reproduce la realidad, sino que la reorganiza. Incluso cuando todos los acontecimientos representados han sido documentados, su orden altera su significado. Colocar una traición después de una promesa hace que la traición parezca destruir esa promesa. Situar un recuerdo de abuso antes de una reacción violenta invita a leer la reacción a través del trauma. Alternar la imagen de una madre con la amenaza de perder la custodia convierte la maternidad en causa emocional. El montaje crea relaciones que el expediente no puede probar. No miente necesariamente, pero argumenta. Toda película de este tipo es una interpretación, incluso cuando adopta una superficie de fidelidad. Elise, Sombras de una mujer, hace visible esa condición mediante una estructura temporal fragmentada. La narración no avanza como una biografía lineal
desde la infancia hasta el arresto. Comienza cerca del acontecimiento irreversible y retrocede para reconstruir el camino. La elección coloca el destino sobre cada escena. Cuando Elise conoce a Marcos, el espectador no puede observar el encuentro como una promesa abierta, porque ya sabe que terminará en muerte. Los momentos felices están contaminados por el futuro. Una caricia puede parecer el inicio de una dependencia. Un regalo, la primera pieza de una jaula. Una fotografía familiar, el documento de una felicidad que no podrá durar. La fragmentación produce un efecto de memoria traumática. Los hechos no regresan de forma ordenada, sino como asociaciones. El presente convoca el pasado. Un objeto activa una etapa anterior. Una amenaza adulta puede resonar con una vulnerabilidad infantil. Esta lógica permite que el filme trate la biografía de Elise no como una cadena causal mecánica, sino como un conjunto de heridas, deseos y estrategias de adaptación. La mujer que vemos en el apartamento contiene al adolescente que aprendió que el hogar podía ser peligroso. La esposa que teme ser reemplazada contiene a la joven para quien la estabilidad siempre dependió de la voluntad ajena. La narración sugiere continuidad psicológica, sin afirmar que el trauma determine inevitablemente el crimen. Ahí reside una diferencia ética esencial. Explicar no significa justificar. Un relato puede mostrar que una persona sufrió pobreza, abuso, humillación y miedo sin convertir esos sufrimientos en absolución. Millones de personas atraviesan experiencias semejantes sin matar a nadie. El peligro del determinismo psicológico consiste en transformar la violencia en una consecuencia casi natural del pasado, eliminando la responsabilidad individual. La película intenta evitarlo, mostrando que Elise no solo reacciona, también decide, oculta, manipula y organiza. Sin embargo, la cercanía de la cámara a su perspectiva hace inevitable que el espectador experimente su miedo con mayor intensidad que el dolor de quienes quedan fuera de su campo emocional. La arquitectura del guión se sostiene sobre esa focalización. Elise funciona como centro perceptivo. El mundo de Marcos, su familia, sus negocios y sus relaciones paralelas se muestran principalmente en la medida en que afectan a la protagonista. No obtenemos una biografía autónoma del marido equivalente a la de ella. Esta simetría no constituye un error accidental, sino la premisa misma de la obra. La película no pretende equilibrar dos expedientes biográficos, sino dramatizar cómo Elise experimentó o pudo experimentar el matrimonio. El resultado ofrece profundidad a una figura históricamente convertida en monstruo mediático, pero reduce inevitablemente la interioridad de la víctima. Marcos aparece como una fuerza de atracción y amenaza. Su poder no necesita expresarse siempre mediante gritos. Está inscrito en la diferencia de clase, en la propiedad del apartamento, en el apellido, en la red familiar, en el dinero y en la posibilidad de definir qué versión de la realidad será considerada creíble. Puede ser generoso sin dejar de ser dominante. Puede amar y traicionar. Puede presentarse como protector mientras recuerda implícitamente que la protección depende de él. Esta complejidad evita que se convierta en un villano plano, aunque la perspectiva del filme lo sitúe a menudo como agente principal del deterioro. Enrique Kimura construye al personaje desde una combinación de encanto, distancia y rigidez. Su Marcos parece habituado a que los espacios se adapten a él. La seguridad económica se manifiesta en la economía del gesto. No necesita elevar constantemente la voz porque su posición habla antes que él. Cuando se irrita, el peligro procede menos de una explosión espectacular que de la convicción de que puede redefinir las reglas. Esa forma de poder resulta particularmente cinematográfica, porque no depende de discursos explicativos. Basta con observar quién decide, quién pregunta, quién espera una respuesta y quién puede abandonar una conversación sin sufrir consecuencias inmediatas. La película encuentra en la relación entre dinero y afecto uno de sus temas más fértiles. Elise desea ser amada, pero el amor llega acompañado de bienes, viajes y reconocimiento social. Marcos desea su presencia, pero esa presencia está atravesada por una transacción inicial.
Ambos intentan convertir una relación nacida en un contexto comercial en un vínculo íntimo, sin poder borrar completamente la memoria de ese origen. El dinero no invalida el sentimiento, pero introduce una sospecha permanente. ¿Ama ella a Marcos o la vida que él representa? ¿La ama a él o disfruta del poder de haberle elegido? ¿Puede existir igualdad cuando uno de los miembros de la pareja controla los recursos que permiten al otro imaginar un futuro? El filme no responde de manera explícita, porque su fuerza reside en mostrar que las motivaciones pueden mezclarse. Elise puede amar sinceramente y al mismo tiempo desear seguridad. Marcos puede sentirse atraído y a la vez tratarla como una posesión sustituible. La autenticidad emocional no elimina la estructura material. Esa es una de las aportaciones más interesantes de la película. Rechaza la idea romántica de que el amor existe fuera de la clase social. Los cuerpos se encuentran en un espacio económico concreto. Las promesas adquieren valor porque uno posee la capacidad de cumplirlas. Las amenazas resultan creíbles porque uno controla aquello que el otro teme perder. El apartamento se convierte en la expresión material de esa relación. Para Elise representa el triunfo, altura, amplitud, lujo, seguridad y distancia respecto a su origen. Pero la dirección lo filma como un lugar cada vez más cerrado. La riqueza no produce libertad espacial, produce aislamiento. Los pasillos separan, las habitaciones almacenan secretos y los objetos de lujo parecen testigos mudos de la deterioración. El hogar funciona como una vitrina, en la que la pareja expone una imagen de éxito, mientras la intimidad se descompone. Mariana Torres ha señalado que el apartamento fue concebido dramáticamente como símbolo del sueño social de Elise y a la vez como espacio de asfixia. Esta inversión simbólica está en el centro de la puesta en escena. Cuanto más perfecta parece la superficie, más inquietante resulta lo que ocurre dentro. La película no necesita recurrir a una casa oscura de terror. Le basta con mostrar un espacio confortable en el que nadie se siente verdaderamente a salvo. La pulcritud se vuelve fría. La organización doméstica contrasta con el caos emocional. Los objetos no están allí únicamente para reconstruir un nivel de vida, sino para expresar una paradoja. Elise ha conseguido entrar en el mundo que deseaba, pero no puede habitarlo sin temor a ser expulsada. Las armas ocupan un lugar particularmente significativo. No son un elemento introducido únicamente para preparar el disparo. Forman parte del estilo de vida de la pareja, de su relación con la casa y de una cultura donde el dominio sobre otros cuerpos puede presentarse como pasatiempo, colección o símbolo de estatus. La presencia cotidiana del arma normaliza la posibilidad de la violencia antes de que ésta se actualice. El objeto descansa en la casa como una promesa material de irreversibilidad. Cuando finalmente entra en la discusión, no aparece desde otro universo. Estaba integrado en la decoración de la vida compartida. Lo mismo ocurre con la casa. Las escenas asociadas a animales, armas y trofeos permiten leer el matrimonio mediante una metáfora que la película no necesita verbalizar. Cazar significa observar, esperar, perseguir y ejercer control sobre un cuerpo vulnerable. También implica transformar la muerte en experiencia, recuerdo y objeto decorativo. Elise aprende o adopta prácticas vinculadas al mundo de Marcos, lo que complica cualquier división simple entre víctima y verdugo. No es únicamente una intrusa sometida por una cultura ajena. Participa en ella, se apropia de sus códigos y desarrolla una relación con la violencia que la película sugiere más de lo que explica. Algunos críticos han señalado precisamente que este material podría haber recibido un desarrollo mayor. El pasado de abuso, la familiaridad con las armas, la relación con animales exóticos y la incorporación de los hábitos de Marcos aparecen como posibles claves psicológicas, pero el metraje no siempre profundiza en ellas. La duración de 93 minutos obliga a avanzar con rapidez por años de vida, cambios familiares, embarazo, maternidad, traiciones y deterioro conyugal. Para unos espectadores, esa concentración mantiene la atención. Para otros, convierte elementos decisivos
en señales que el guión abandona antes de extraer todas sus consecuencias. El problema no es únicamente cuánto tiempo se dedica a cada acontecimiento, sino qué efecto produce su selección. Al mostrar el trauma de Elise y la desigualdad del matrimonio, la película construye un marco de comprensión. Al reducir el espacio otorgado a Marcos después de la muerte y a la experiencia de su familia, limita el marco del duelo. La cámara acompaña a quien comete el crimen durante las horas posteriores. El cuerpo de la víctima se convierte en problema físico, prueba y carga. Esa proximidad puede generar un efecto moralmente perturbador. El espectador comparte la urgencia de ocultar el acto, aunque sepa que hacerlo prolonga la violencia. Esa incomodidad es una de las mayores virtudes del filme. En lugar de permitir una observación segura, obliga a permanecer cerca de Elise, cuando la empatía empieza a resultar insoportable. Comprender su terror antes del disparo es relativamente fácil. Acompañar la frialdad posterior exige reconocer el límite de esa comprensión. La película no corta de inmediato hacia la policía, ni transforma el crimen en una elipsis elegante. Mantiene el cuerpo dentro del espacio doméstico y muestra el trabajo material que implica hacerlo desaparecer. El acto deja de ser una palabra abstracta y se convierte en peso, tiempo, textura y esfuerzo. La fragmentación del cadáver posee una dimensión narrativa evidente, pero también una función simbólica. Elise intenta dividir aquello que no puede integrar. El marido amado, el hombre temido, el proveedor, el traidor, el padre de su hija y la víctima del disparo se han convertido en un único cuerpo que ya no responde. Desmembrarlo equivale a transformar una identidad contradictoria en partes manejables. La acción física reproduce una fantasía imposible de control. Separar al Marcos deseado del Marcos odiado. Eliminar la amenaza y conservar la vida que dependía de él. Pero cada fragmento confirma que no existe una división capaz de borrar la totalidad del acto. El cuerpo desmembrado también refleja la propia estructura del relato. La película presenta una vida en fragmentos temporales e identitarios y pide al espectador que los reúna. Elise ha sido dividida por el discurso público entre víctima y monstruo, pobre y rica, amante y esposa, madre y asesina. El filme trata de resistirse a esa disección moral, aunque su propia forma se construya mediante cortes. La paradoja es fecunda. Para mostrar una persona completa, el cine necesita organizar fragmentos de tiempo, gestos, recuerdos y actuaciones. El montaje, atribuido a Livia Arbex y Moema Pombo, en los créditos difundidos de la producción, utiliza los saltos temporales para mantener el crimen presente incluso cuando la narración regresa a los comienzos de la relación. Esta estrategia impide que la primera mitad funcione como un melodrama autónomo. Todo está orientado hacia el desastre. Sin embargo, algunos cambios de época interrumpen la continuidad emocional y reducen la sensación de progresión gradual. La película desea condensar una biografía y construir un thriller. A veces, ambas necesidades compiten. El thriller reclama velocidad, mientras que el estudio psicológico necesita duración, repetición y tiempo para observar cómo una dinámica se normaliza. La repetición es particularmente importante en un relato sobre control. Una amenaza aislada puede interpretarse como excepción. Una serie de pequeños gestos revela un sistema. El filme es más convincente cuando permite que las tensiones se acumulen en conversaciones domésticas, silencios y cambios de tono. La violencia psicológica aparece entonces no como una sucesión de escenas extraordinarias, sino como una reorganización progresiva de la percepción. Elise aprende a anticipar reacciones, a leer indicios y a imaginar escenarios de abandono. La casa entera se convierte en un dispositivo de expectativa. Esta expectativa modifica incluso los momentos de calma. En un thriller convencional, la ausencia de peligro puede funcionar como descanso. Aquí, la calma parece una pausa dentro del deterioro. El espectador espera la siguiente revelación, porque conoce el final. Esa ventaja dramática permite que una mirada o una notificación adquieran una intensidad desproporcionada. El suspense no depende de ocultar información,
sino de administrar la inevitabilidad. Estamos ante una forma cercana a la tragedia clásica. El público sabe que el destino se cumplirá, pero observa cómo los personajes toman decisiones que parecen conducir hacia él. La diferencia es que el destino no procede de los dioses, surge de estructuras sociales, traumas personales, decisiones morales, desigualdades económicas y oportunidades materiales. Ninguno de estos elementos explica por sí solo el crimen. Juntos construyen un campo de posibilidades. La película acierta cuando se niega a señalar una causa única. La infidelidad puede desencadenar la discusión, pero no basta para explicar el asesinato. El miedo a perder a la hija puede intensificar la desesperación, pero no determina el desmembramiento. El pasado de abuso puede afectar la percepción del peligro, pero no cancela la agencia. El dinero puede generar dependencia, pero no convierte a toda persona dependiente en homicida. Elise es, por ello, un personaje construido contra la comodidad del diagnóstico. La cultura del true crime suele organizar a sus protagonistas mediante categorías fácilmente consumibles: psicópata, víctima perfecta, manipulador, monstruo, mujer fatal. Estas etiquetas prometen cerrar la incertidumbre. El filme prefiere mantenerla abierta. La protagonista puede actuar con frialdad sin ser representada como una criatura carente de emociones. Puede sufrir sin ser inocente. Puede manipular después del crimen y haber experimentado miedo antes de él. Puede amar a su hija y destruir, mediante sus propios actos, la familia que decía querer proteger. La maternidad constituye una de las contradicciones más dolorosas. Elise concibe a la hija como posibilidad de reparación biográfica. Ser madre significa construir un hogar distinto, ofrecer cuidado y demostrar que el pasado no tiene por qué repetirse. Pero precisamente ese deseo aumenta su vulnerabilidad. La idea de perder la custodia convierte cada conflicto con Marcos en una amenaza existencial. Al mismo tiempo, la decisión de matar y ocultar el cadáver termina haciendo inevitable la separación que ella temía. En su intento de preservar la maternidad, destruye las condiciones que permitían ejercerla. La tragedia no consiste solo en perder aquello que se desea, sino en convertirse en agente de esa pérdida. El guión conecta este tema con la clase social. Elise teme que su pasado profesional pueda utilizarse contra ella. La respetabilidad dentro del universo representado no es una cualidad interior, sino un recurso distribuido de manera desigual. Marcos posee apellido, dinero y una familia capaz de respaldar su versión. Elise sabe que su trayectoria puede ser presentada como prueba de incapacidad moral. La sociedad que tolera el consumo masculino de servicios sexuales puede condenar a la mujer que los ofreció cuando intenta ocupar el lugar de esposa y madre. Esa doble moral no justifica el crimen, pero explica por qué la protagonista percibe la disputa familiar como un combate que probablemente perderá. La película muestra así que el ascenso social no borra el estigma. Elise puede vestir, viajar y vivir como una mujer rica, pero su pertenencia sigue siendo condicional. La familia de Marcos, los círculos sociales y la propia protagonista recuerdan la distancia entre origen y posición. Ella debe interpretar un papel de manera permanente. La riqueza adquirida mediante el matrimonio no se convierte en identidad estable, porque depende de que la relación continúe. Por eso, la infidelidad amenaza algo más profundo que el afecto. Revela que la estructura económica de su nueva vida puede desaparecer por decisión ajena. El título, Sombras de una mujer, también puede leerse desde esa actuación social. Cada entorno exige una versión distinta de Elise. En su infancia, aprende a sobrevivir. En el trabajo sexual, administra la mirada masculina. Con Marcos, se presenta como compañera capaz de integrarse en su mundo. Ante la familia, busca respetabilidad. Como madre, desea encarnar protección. Después del crimen, debe interpretar desconcierto y sostener la ficción de una desaparición. La identidad se convierte en repertorio. El problema no es que ninguna versión sea verdadera, sino que la verdad personal está compuesta por todas ellas. Lorena Comparato comprende esa multiplicidad y evita construir el papel mediante una transformación exterior espectacular.
Su trabajo se apoya en la contención. Los cambios aparecen en la respiración, la posición del cuerpo, la dirección de la mirada y la velocidad con que responde. La actriz no intenta anunciar en cada escena que el personaje será capaz de matar. Esa decisión resulta esencial. Si Elise estuviera marcada desde el principio como amenaza, la película confirmaría el prejuicio retrospectivo. Interpretaríamos cada gesto como señal de una esencia criminal. Comparato permite que la violencia final permanezca como posibilidad humana aterradora, no como destino inscrito en el rostro. La preparación del papel fue prolongada y emocionalmente exigente. Comparato investigó durante meses, recurrió a terapia personal e incluso trabajó imaginativamente la psicología del personaje con apoyo profesional. La producción contó también con coordinación de intimidad, no solo para las escenas sexuales, sino para mantener un entorno protegido durante un rodaje cargado de material traumático. La actriz ha descrito las secuencias del crimen como las más difíciles y ha insistido en la responsabilidad de interpretar a una persona real vinculada a consecuencias reales. Ese cuidado industrial importa, porque el cine sobre violencia corre el riesgo de reproducir en el set la exposición que pretende analizar. Una escena íntima no es únicamente una pieza narrativa. Implica cuerpos de intérpretes, vulnerabilidad, repetición técnica y negociación de límites. La presencia de una coordinadora de intimidad sugiere una concepción contemporánea del rodaje, donde la intensidad artística no debe depender de la inseguridad personal. Resulta especialmente significativo en una película cuyo tema central es el desequilibrio de poder dentro de una relación. La actuación de Comparato posee además una dificultad adicional. El público brasileño llega con una imagen previa de Elise Matsunaga. La actriz no interpreta un personaje vacío, sino una figura acumulada por años de titulares, fotografías judiciales, comentarios televisivos, memes, documentales y juicios morales. Cualquier gesto puede compararse con el archivo. El parecido físico y la caracterización ayudan a establecer reconocimiento, pero la verdadera tarea consiste en atravesar esa superficie conocida para producir una presencia dramática autónoma. En varios momentos, la reconstrucción imita imágenes familiares del caso, videos de viajes, grabaciones domésticas o registros de vigilancia. Este procedimiento crea una zona de fricción entre ficción y documento. El espectador, que reconoce la fuente, siente que la dramatización se acerca a la realidad. Quien no la conoce, recibe esas imágenes como fragmentos de intimidad. La semejanza no demuestra que las emociones representadas sean verdaderas, pero concede autoridad visual al relato. El cine parece decir, si podemos reproducir con exactitud esta imagen, quizá también podamos acercarnos a aquello que no quedó registrado. La estrategia debe observarse con cautela. La fidelidad de una chaqueta, un peinado o un encuadre no garantiza la fidelidad psicológica. El detalle material puede producir una confianza que se extiende indebidamente hacia la interpretación. Esta es una de las razones por las que el espectador debe distinguir entre exactitud escenográfica y verdad histórica. La primera puede ser comprobada. La segunda, cuando se refiere a pensamientos y conversaciones privadas, sigue siendo una hipótesis. Enrique Kimura enfrenta el problema inverso. Su personaje posee menos acceso a la interioridad y corre el riesgo de convertirse en función narrativa. El marido rico, infiel y controlador, cuya conducta impulsa la caída de Elise. El actor intenta resistir esa reducción mediante momentos de encanto, vulnerabilidad y cotidianidad. Marcos no puede ser únicamente amenaza, porque entonces la relación inicial resultaría incomprensible. Debemos percibir qué vio Elise en él, por qué sus promesas parecieron creíbles y cómo la vida compartida pudo contener experiencias auténticas de felicidad. La película es más inquietante cuando permite esa coexistencia. Un agresor emocional no necesita comportarse de manera cruel en cada momento. La alternancia entre afecto y amenaza puede fortalecer la dependencia,
porque mantiene viva la esperanza de recuperar la versión amorosa de la relación. Elise no permanece necesariamente porque ignora el deterioro, sino porque recuerda lo que la pareja fue o creyó ser. El filme convierte esa memoria en una fuerza dramática. Cada gesto amable puede parecer el retorno del hombre que prometió protegerla. Cada nueva traición confirma que ese retorno quizá sea imposible. Los personajes secundarios funcionan como extensiones de los mundos en conflicto. La familia de Marcos representa continuidad, apellido y pertenencia heredada. Los vínculos de Elise con su origen recuerdan la precariedad de la que intenta alejarse. Las amigas, parientes, empleados y personas que rodean al matrimonio observan fragmentos, pero nadie posee la totalidad de lo que sucede dentro de la casa. Esta distribución parcial del conocimiento refuerza la idea de que la intimidad puede ocultar sistemas de violencia detrás de una imagen socialmente aceptable. Denise Weinberg aporta al universo de Elise una presencia que puede asociarse al cuidado y a la posibilidad de otro modelo familiar. Marat Descartes encarna una figura vinculada al trauma del pasado. Sin embargo, la película utiliza estos personajes de manera concentrada. No desarrolla plenamente sus biografías, porque su función principal es iluminar zonas de la protagonista. Esta elección mantiene el foco, aunque también empobrece el tejido social. Una versión más extensa habría podido explorar cómo las familias interpretan, permiten o desconocen el deterioro de la pareja. La infancia de Liz aparece como origen emocional, pero el relato evita convertirla en prólogo explicativo demasiado largo. La violencia sufrida durante la adolescencia se incorpora como una herida que afecta su relación con el hogar, la confianza y la autoridad masculina. No obstante, las fuentes públicas señalan que algunos aspectos proceden de testimonios familiares y versiones presentadas durante el juicio, no de hechos demostrados con la misma certeza que otros elementos del caso. La dramatización los trata con una solidez narrativa que puede exceder su grado de comprobación histórica. Esta diferencia entre testimonio, interpretación y hecho probado es crucial para una lectura responsable. La película no utiliza el trauma como un recuerdo decorativo. Lo relaciona con el deseo de formar una familia y con el miedo a repetir el abandono. Pero su brevedad genera una pregunta. ¿Estamos ante una explicación psicológica o ante un signo dramático diseñado para aumentar la empatía? La respuesta depende de la forma en que cada espectador conecte los fragmentos. El filme no afirma que el abuso cause el crimen, pero al situarlo dentro del arco de Elise, invita inevitablemente a considerarlo parte de la interpretación. Esta ambivalencia refleja una dificultad general del cine biográfico. Seleccionar un trauma significa concederle peso causal, aunque el guión evite formularlo. El espectador busca conexiones. Si una obra muestra una herida infantil y luego una conducta adulta extrema, el montaje produce una relación. La responsabilidad ética no consiste en prohibir esa relación, sino en evitar que se convierta en determinismo. Elise. Sombras de una mujer se mantiene en una zona intermedia. Presenta el pasado como condición de vulnerabilidad, pero conserva la brutalidad de las decisiones posteriores. La puesta en escena traduce esa psicología mediante la distancia entre cuerpos. En los comienzos, Elise y Marcos comparten el encuadre como pareja en formación. Con el deterioro, el espacio empieza a separarlos incluso cuando permanecen en la misma habitación. Los objetos, marcos de puertas y líneas arquitectónicas pueden funcionar como fronteras. El apartamento deja de reunirlos y comienza a dividirlos. La composición convierte el conflicto afectivo en geografía. La dirección de fotografía, firmada por Licia Arostegui, trabaja con una imagen controlada, donde la elegancia no elimina la amenaza. Las críticas han destacado el uso de tonos fríos y oscuros, así como la sensación de vacío dentro de los espacios lujosos. La elección evita el contraste obvio entre un pasado visualmente miserable y un presente luminoso. La riqueza no se representa como plenitud cromática permanente. Desde temprano, contiene una frialdad que anuncia su insuficiencia. El color puede entenderse como índice de pertenencia. Elise entra en un mundo de superficies pulidas, ropa cuidada y ambientes diseñados, pero la paleta parece recordarle que esa perfección no es calor. La casa se asemeja a un escaparate.
La protagonista ocupa el centro de una imagen que ha deseado, aunque no logra relajarse dentro de ella. La luz modela su rostro de manera que la belleza convive con el agotamiento. No se trata de ocultar a Elise en sombras expresionistas, sino de mostrar cómo una persona puede volverse opaca, incluso en habitaciones bien iluminadas. Los primeros planos cumplen una función decisiva. Comparato trabaja con variaciones mínimas y la cámara necesita permanecer cerca para registrarlas. El rostro se convierte en superficie de interpretación. El espectador busca signos de miedo, mentira, cálculo o arrepentimiento, repitiendo en cierto modo el gesto del público que observó a la Elise real durante el proceso judicial. La película utiliza esa pulsión de lectura, pero también la frustra. Un rostro no es una confesión transparente. La mirada puede contener varios afectos a la vez. El primer plano posee, por tanto, una dimensión ética. Acerca al espectador, genera intimidad y favorece la empatía, pero también puede transformarse en una forma de interrogatorio. Observamos a Elise como si el cuerpo pudiera revelar una verdad que los documentos no resolvieron. La actuación de Comparato mantiene la resistencia. Sus silencios no ofrecen una clave única. El rostro no confirma si estamos ante desesperación, rabia, miedo o estrategia. Obliga a aceptar la simultaneidad. La cámara evita en buena medida el exhibicionismo asociado a ciertas producciones de true crime. El crimen es representado, pero no convertido en espectáculo de montaje vertiginoso o placer visual. La violencia conserva una cualidad física desagradable. La manipulación del cuerpo no busca deslumbrar mediante efectos, sino confrontar al espectador con la prolongación material del acto. Esa sobriedad no elimina el riesgo de fascinación, pero modifica su dirección. Lo terrible no es el impacto de una imagen aislada, sino el tiempo que la protagonista dedica a resolver el problema que ella misma ha creado. El ritmo posterior al disparo cambia la relación entre acción y pensamiento. Antes, la película trabaja con sospechas, conversaciones y recuerdos. Después, el cuerpo impone tareas. Elise debe actuar. La narrativa adquiere una dimensión casi procedimental, aunque no desde el punto de vista policial, sino desde la logística del ocultamiento. Este desplazamiento es perturbador, porque convierte lo moralmente inconcebible en una secuencia de decisiones prácticas. Cada paso reduce el espacio para interpretar el crimen como un instante de pérdida absoluta de control. La película parece distinguir entre el disparo y lo que viene después. El primero se presenta dentro de una discusión extrema y puede leerse como un acto no plenamente planificado. El desmembramiento, el transporte y la mentira requieren otra temporalidad. Esta diferencia impide que toda la conducta quede absorbida por la idea de impulso. Incluso aceptando la representación del disparo como accidente o reacción, la obra obliga a contemplar la conciencia posterior. La protagonista tiene oportunidades para pedir ayuda, confesar o detenerse. Elige ocultar. Esa elección articula el verdadero punto de no retorno. La muerte ya ha ocurrido, pero la identidad criminal se consolida mediante la administración del secreto. Elise deja de ser únicamente alguien que ha hecho algo terrible y se convierte en alguien que organiza el mundo para impedir que otros lo sepan. La desaparición fingida, las respuestas a familiares y la manipulación del relato producen una segunda violencia. Obligan a quienes buscan a Marcos a vivir dentro de una mentira. El sonido resulta fundamental para expresar ese cambio. En una obra interesada en el silencio doméstico, la banda sonora no necesita cubrir cada emoción. La tensión puede surgir del ruido de una puerta, del zumbido de un espacio cerrado, del roce de los objetos o de una pausa en la conversación. Antes del crimen, los sonidos cotidianos forman parte de la normalidad amenazada. Después, cada ruido puede convertirse en posibilidad de descubrimiento. La acústica del apartamento cambia, porque el espectador sabe que contiene un cuerpo. La voz de Marcos funciona como instrumento de poder, incluso cuando el volumen no aumenta. El tono, la seguridad y la capacidad de terminar una discusión producen una jerarquía acústica. La voz de Elise, en cambio, atraviesa diferentes registros.
seducción, adaptación, contención, súplica, confrontación y mentira. La evolución vocal acompaña la transformación del personaje. Una mujer que al principio busca ser escuchada, termina necesitando controlar lo que los demás oyen. La música se mantiene subordinada a la atmósfera, evitando convertir el relato en melodrama sentimental continuo. Su función principal es organizar la presión, no dictar una absolución emocional. Cuando aparece, puede ampliar la sensación de fatalidad o conectar etapas de la vida de Lise, pero el filme obtiene buena parte de su intensidad de la fricción entre imagen y silencio. La ausencia musical, durante determinados momentos, obliga a escuchar la materialidad de las acciones. El espectador no recibe una barrera estética que suavice el horror. El silencio tiene además una dimensión social. Muchas formas de violencia doméstica sobreviven porque no se pronuncian o porque quienes las perciben no saben cómo interpretarlas. Elise calla, Marcos oculta, las familias ven fragmentos y la imagen pública del matrimonio permanece relativamente intacta. La película convierte ese silencio en ambiente. No es vacío sonoro, sino acumulación de palabras no dichas. Cuando la discusión final estalla, parece liberar de forma destructiva todo aquello que la relación no pudo elaborar. El montaje sonoro puede unir tiempos diferentes mediante ecos. Una frase del presente puede resonar con una amenaza del pasado. Un disparo condensa la presencia previa de armas, caza y control. El ruido de una maleta deja de ser cotidiano cuando sabemos lo que contiene. Estos objetos acústicos adquieren memoria. Después del crimen, cualquier sonido asociado a la vida anterior parece contaminado. La atmósfera general se aproxima más al thriller psicológico de combustión lenta que al melodrama judicial. No hay un gran discurso final que ordene el sentido. La película termina cerca de la revelación y el arresto, sin convertir el juicio en un segundo acto extenso. Esta decisión confirma que su tema no es la administración pública de la culpa, sino la gestación privada de la catástrofe. El tribunal ya produjo una sentencia histórica. El cine se concentra en aquello que la sentencia no puede clausurar. La ausencia de un desarrollo judicial detallado evita repetir información conocida, pero también priva al espectador de un contrapunto. La perspectiva de la acusación, las controversias forenses y las contradicciones entre versiones reciben menos espacio que la subjetividad de Elise. Algunos análisis han señalado que el filme omite o reduce aspectos discutidos en los informes periciales y en la cobertura del caso, lo que refuerza su condición de interpretación parcial. No se trata de exigir que una ficción incluya todo el expediente, sino de reconocer que cada omisión orienta la empatía. La propia producción ha insistido en que Elise no debía presentarse como heroína ni como villana absoluta. Montes y Torres querían evitar una romantización que transformara la violencia en gesto liberador. Su propuesta consiste en mostrar que puede haber sido víctima de determinadas formas de abuso y, simultáneamente, responsable de un asesinato y de la manipulación posterior. Para los guionistas, la ficción permite formular preguntas que las categorías binarias bloquean. Este propósito resulta especialmente relevante en el contexto cultural brasileño. El caso Matsunaga ha sido incorporado a debates sobre violencia de género, desigualdad, feminicidio, defensa propia, privilegio de clase y fascinación mediática. En redes sociales, la figura de Elise ha llegado a utilizarse de manera provocadora como reverso de mujeres asesinadas por sus parejas. Ese tipo de comparación convierte una tragedia compleja en consigna y corre el riesgo de celebrar la violencia como forma de supervivencia. La película se aproxima a ese imaginario, pero intenta mantener una distancia crítica. Comprender por qué una mujer temía convertirse en víctima no significa celebrar que se convirtiera en homicida. La cuestión de género atraviesa el filme sin agotarlo. Elise se mueve en estructuras donde los hombres poseen capacidad económica, credibilidad y poder sobre la definición social de las mujeres. Su trabajo previo es consumido por hombres y luego utilizado como marca moral contra ella. Marcos puede ejercer infidelidades como expresión de privilegio.
Elise teme que la misma historia sexual que hizo posible su encuentro se convierta en argumento para arrebatarle a la hija. Esta desigualdad es real dentro del universo dramático, pero la película debe evitar que funcione como ecuación justificativa. La representación de Marcos también exige cuidado. Mostrar conductas controladoras o infidelidades no equivale a convertir su asesinato en consecuencia merecida. El desafío consiste en permitir que el personaje sea moralmente problemático y a la vez conservar la evidencia fundamental de que fue víctima de una violencia extrema. El filme alcanza ese equilibrio de manera irregular. Su focalización en Elise produce una comprensión emocional profunda de ella, mientras que el sufrimiento de Marcos después del disparo queda necesariamente limitado por la muerte y por la ausencia de una perspectiva propia. Esta simetría invita a pensar en la política de la empatía cinematográfica. La cámara no distribuye compasión de manera neutral. Acompañar a un personaje significa ofrecerle tiempo, rostro, memoria y música. Quien recibe esos recursos se vuelve comprensible. Quien queda fuera puede convertirse en obstáculo o función. Elise, Sombras de una mujer, demuestra tanto el poder como el peligro de esa operación. Humanizar a una figura demonizada es valioso. Hacerlo sin deshumanizar a la víctima requiere una vigilancia constante. El espectador ocupa una posición inestable. Al principio, puede identificarse con el deseo de Elise de escapar de la precariedad. Después, comprende su miedo ante las infidelidades y la amenaza de perder a la hija. Más tarde, esa identificación se rompe ante la violencia y el ocultamiento. La película no permite conservar una relación emocional uniforme. Nos acerca y nos expulsa. Esa oscilación es más productiva que una simple condena, porque obliga a examinar hasta dónde llega nuestra capacidad de comprensión y en qué momento confundimos contexto con excusa. La cultura del true crime suele vender una fantasía de conocimiento total. Después de varias horas de entrevistas, recreaciones y documentos, el espectador cree conocer a las personas implicadas. Sin embargo, toda narración selecciona. Elise, Sombras de una mujer, incorpora esa incertidumbre a su forma. No ofrece una solución psicológica definitiva. Al terminar, seguimos sin saber qué combinación exacta de impulso, miedo, odio y cálculo produjo el disparo. La película no fracasa por no resolverlo. Su objeto es mostrar que quizá no pueda resolverse. La palabra sombras designa precisamente aquello que una imagen no ilumina por completo. El cine trabaja con luz, pero toda iluminación produce zonas oscuras. Mostrar el rostro de Elise no revela su interior. Reconstruir el apartamento no reproduce las conversaciones reales. Representar el crimen no recupera la experiencia de quienes estuvieron allí. La película es consciente, al menos en sus mejores momentos, de que la ficción puede acercarse a una verdad emocional sin reclamar la autoridad de una prueba. La memoria pública, en cambio, tiende a simplificar. Un caso complejo se reduce a una frase: la mujer que mató y desmembró al heredero de una empresa alimentaria. Esa frase posee fuerza porque elimina todo lo que ocurrió antes y después. El filme intenta devolver duración a la etiqueta. Nos muestra una infancia, un trabajo, un encuentro, un matrimonio, una maternidad y una degradación. Pero al hacerlo, produce otra síntesis. La versión cinematográfica puede sustituir la frase periodística por un arco dramático igualmente persuasivo. Por eso, resulta importante distinguir entre verdad factual y verdad narrativa. La primera pregunta: ¿qué ocurrió y qué puede demostrarse? La segunda pregunta: ¿qué organización de los hechos produce sentido? Elise. Sombras de una mujer aspira a la segunda. Su Elise es una construcción basada en materiales reales, testimonios, actuaciones e imaginación. Puede ser psicológicamente coherente, sin coincidir plenamente con la persona histórica. El valor del filme no depende de que haya descubierto la explicación definitiva, sino de que transforme el caso en una reflexión sobre los límites de cualquier explicación. La clase social funciona como una de esas estructuras de sentido. El viaje de Elise desde un origen humilde hasta la élite económica podría narrarse como éxito,
pero la película lo convierte en desplazamiento inestable. Ella aprende códigos, gustos y comportamientos, pero no controla las instituciones que sostienen su nueva posición. Su identidad de clase es performativa. Puede habitar la cobertura, pero no posee la seguridad simbólica de quien nació dentro de ese mundo. Marcos, en cambio, no necesita demostrar pertenencia. Su poder parece natural porque las estructuras lo preceden. La diferencia entre ambos se expresa en el modo de ocupar el espacio. Él se mueve como propietario. Ella, incluso cuando se convierte en esposa, conserva una conciencia de visitante. Esta distinción explica por qué la infidelidad se vive como amenaza de expulsión. Para Marcos, el matrimonio puede ser una parte de su vida. Para Elise, es la estructura que reorganiza todas las demás. La película cuestiona así el mito de la movilidad social como transformación completa. El dinero puede modificar el entorno, pero no borra la memoria del riesgo. Al contrario, cuanto más alto asciende Elise, mayor es la distancia de la caída. La riqueza no cura la inseguridad, puede intensificarla. La protagonista teme perder no solo bienes, sino la versión de sí misma que esos bienes hacen posible. El deseo aparece unido a esa movilidad. Marcos es hombre, amante y puerta de entrada. Elise es mujer, objeto de deseo, y figura sobre la que él puede proyectar una fantasía de renovación. Ambos se utilizan sin que eso elimine la posibilidad de afecto. La película comprende que las relaciones humanas rara vez responden a motivos puros. Amor, interés, erotismo, protección, vanidad y necesidad pueden coexistir. Esta impureza moral es el terreno natural de Rafael Montes, cuya trayectoria como novelista y guionista se ha caracterizado por explorar violencia, secretos domésticos y personajes capaces de alternar vulnerabilidad y crueldad. Su colaboración con Mariana Torres aporta una atención particular a la intimidad, la maternidad y los mecanismos cotidianos del control. La experiencia compartida en el universo de Buenos días, Verónica resulta relevante. También allí, la violencia no aparece como anomalía aislada, sino como sistema protegido por apariencias, silencios e instituciones. Felipe Bellas traduce ese material a un largometraje compacto. Su experiencia previa en series criminales podría haberlo conducido hacia una estética de acción o investigación, pero elige una dirección más contenida. El reto de su debut cinematográfico consiste en comprimir una historia extensa sin perder densidad. La película demuestra seguridad visual, aunque a veces el guión parece avanzar con la velocidad de una serie resumida. Algunos episodios podrían sostener secuencias más largas, ciertas relaciones secundarias apenas alcanzan a desarrollarse. La duración forma parte de una estrategia de plataforma. 93 minutos favorecen la accesibilidad global, reducen barreras de entrada y permiten que el filme funcione como thriller de una sola sesión. Esta eficiencia contribuyó probablemente a su rápida circulación, pero el mismo formato limita la exploración histórica. El relato debe elegir entre explicar el entorno empresarial, profundizar en las familias, desarrollar la maternidad, representar las infidelidades, mostrar el crimen y llegar al arresto. La película elige la línea emocional central y sacrifica amplitud. No existe información pública fiable que permita considerar el presupuesto como un dato confirmado, por lo que cualquier cifra sería especulativa. Lo que sí puede observarse es una producción diseñada para combinar prestigio local y circulación internacional. La reconstrucción de época reciente, las localizaciones urbanas, el reparto brasileño y la campaña global de Netflix sitúan el proyecto dentro de una estrategia que busca convertir historias nacionales en relatos comprensibles fuera de su contexto original. El rodaje se desarrolló principalmente en Sao Paulo y sus alrededores, durante 2025, con secuencias exteriores asociadas también a la región de Cotia, lugar conectado con el caso real. La ciudad no funciona únicamente como fondo geográfico. Representa la concentración de riqueza, anonimato y movilidad donde una mujer procedente del interior puede reinventarse y, al mismo tiempo, quedar aislada dentro de una estructura social inmensa. Sao Paulo aparece como ciudad de oportunidades y distancias. Elise
puede cruzar mundos sociales que en su lugar de origen parecían inaccesibles, pero esa circulación no elimina las fronteras. El lujo vertical del apartamento separa a la pareja de la calle. La altura produce una ilusión de dominio y una sensación de encierro. Desde arriba, la ciudad parece pertenecerles. Dentro, la relación se vuelve cada vez más estrecha. La región boscosa vinculada al abandono de los restos ofrece el reverso del apartamento. Si la casa representa orden, apariencia y control, el exterior nocturno representa dispersión. Elise transporta fuera aquello que ya no puede ocultar dentro. Sin embargo, la naturaleza no absorbe el crimen. Los fragmentos regresan como evidencia. El espacio exterior no libera, devuelve. La oposición entre interior y exterior organiza toda la película. En público, la pareja puede sostener una imagen. En privado, surgen el resentimiento y el miedo. Después del asesinato, Elise intenta invertir esa relación, ocultar en el exterior lo ocurrido dentro y representar normalidad ante los demás. Pero el mundo público penetra en la casa mediante cámaras de vigilancia, investigación y preguntas. La intimidad deja de ser refugio. Las cámaras de seguridad poseen una importancia simbólica especial. Son imágenes sin psicología. Registran entradas, salidas, bolsas, maletas y tiempos. Frente a la ficción, que imagina sentimientos, la vigilancia reduce a los cuerpos a movimientos observables. El caso se resuelve no porque una cámara comprenda a Elise, sino porque registra contradicciones. La película reproduce o evoca estos materiales para confrontar dos formas de visión: la mirada dramática, interesada en ¿por qué?, y la mirada forense, interesada en ¿qué ocurrió? Esta tensión atraviesa el debate sobre verdad y representación. El expediente puede demostrar que una persona transportó objetos. La ficción imagina lo que pensaba mientras lo hacía. El primer conocimiento es limitado, pero verificable. El segundo puede ser profundo, pero incierto. Elise. Sombras de una mujer necesita ambos. Sin los hechos, sería una invención irresponsable. Sin imaginación, repetiría el documental. La película alcanza su mayor fuerza cuando permite que esas dos formas no coincidan por completo. Sabemos lo que Elise hace, pero no siempre podemos decidir cómo interpretarlo. Una pausa puede ser shock o cálculo. Una mentira puede nacer del pánico y convertirse en estrategia. El acto de ocultar puede coexistir con el arrepentimiento. La conducta humana no se organiza en categorías estables. El arrepentimiento, además, no borra la responsabilidad. La película evita un final de redención, no convierte la confesión o el arresto en purificación. La tragedia permanece abierta porque ninguna revelación puede devolver a Marcos, reparar a las familias, ni restituir a la hija la vida anterior. El crimen destruye una red de vínculos que el metraje solo puede sugerir. La hija ocupa el centro ausente del relato. Es motivo de amor, miedo y disputa, pero la producción evita transformarla en objeto de exposición innecesaria. Los guionistas han mencionado el cuidado especial con los personajes reales, y en particular con la menor, consciente de que la dramatización afecta a personas que continúan viviendo con las consecuencias. Esta prudencia estética, aunque narrativamente, produce una ausencia elocuente. La hija representa aquello que ambos padres dicen proteger y aquello que sus decisiones ponen en peligro. Su relativa invisibilidad impide que el filme explote emocionalmente a una menor, pero también hace que la maternidad funcione en gran medida como idea proyectada por Elise. No conocemos su experiencia, conocemos el significado que la madre le atribuye. La familia soñada se convierte así en una construcción imaginaria, más que en una comunidad real. Elise desea ser madre para reparar su pasado. Marcos desea una continuidad familiar, y ambos utilizan la hija como prueba de estabilidad. Cuando una relación se deteriora, la niña corre el riesgo de transformarse en territorio de poder. Esta instrumentalización constituye una forma de violencia incluso antes del crimen.
El filme puede leerse como una historia sobre la imposibilidad de poseer a otra persona. Marcos cree que el dinero y la elección le conceden autoridad sobre Elise. Elise cree que el matrimonio y la maternidad pueden asegurar la permanencia de Marcos. Ambos confunden vínculo con propiedad. La infidelidad rompe esa fantasía. Y el asesinato la lleva a su forma extrema: destruir el cuerpo del otro para impedir que abandone, amenace o elija. En este sentido, el desmembramiento no es solo ocultación, sino imagen brutal de una relación basada en la apropiación. El cuerpo de Marcos, antes asociado al poder, se vuelve objeto que Elise puede mover. La jerarquía se invierte de la manera más terrible. Quien se sentía controlada adquiere control absoluto sobre un cuerpo sin voluntad. Pero esa victoria es ilusoria, porque la convierte en prisionera de sus actos. La libertad aparece como paradoja. Elise busca escapar de la pobreza, del abuso, del trabajo sexual, del estigma y del miedo a perder a la hija. Cada intento de liberación crea una nueva dependencia. Marcos parece ofrecer libertad económica, pero la vincula a su voluntad. El crimen elimina la amenaza inmediata, pero destruye la vida que ella pretendía conservar. La protagonista confunde liberación con eliminación del obstáculo Y descubre que ninguna violencia produce el futuro prometido. La película también examina la nostalgia por una vida que quizá nunca existió. Elise recuerda el inicio de la relación como promesa, pero el espectador puede preguntarse si aquella felicidad era auténtica o si contenía desde el principio los elementos de su destrucción. La nostalgia selecciona, conserva regalos, viajes y gestos de afecto, minimiza las señales de desigualdad. El filme utiliza los saltos temporales para mostrar cómo el pasado cambia de significado después del crimen. Una escena feliz, vista antes de conocer el final, sería simplemente feliz. Vista desde el desenlace, se convierte en evidencia de una tragedia futura. Esta retroactividad es uno de los poderes específicos del cine basado en hechos conocidos. El espectador no puede recuperar la inocencia. Cada momento contiene el conocimiento de lo que ocurrirá. El caso real añade otra capa. El público brasileño no solo sabe que habrá una muerte, conoce imágenes, argumentos judiciales y debates acumulados durante más de una década. La película dialoga con esa memoria. Para espectadores internacionales, en cambio, puede funcionar como primer contacto. Vellas quería que el thriller fuese comprensible en Estados Unidos, Italia o España, sin necesidad de conocer previamente a Elise. Esa doble audiencia explica la combinación de contexto biográfico accesible y referencias reconocibles para quienes siguieron el caso. El lanzamiento demostró la capacidad de circulación de esa estrategia. Durante su primera semana parcial, del 20 al 26 de julio de 2026, la película encabezó la clasificación global de filmes de habla no inglesa de Netflix con alrededor de 16.2 millones de visualizaciones estimadas y 25.1 millones de horas vistas. También alcanzó posiciones destacadas en numerosos países y fue número 1 en mercados como Brasil, México y España durante los primeros días, según los registros públicos de tendencias. El éxito no significa consenso crítico. Las primeras reseñas han elogiado la contención de Lorena Comparato, la reconstrucción visual, la atmósfera claustrofóbica y la decisión de evitar un tratamiento puramente sensacionalista. Al mismo tiempo, se ha cuestionado la fragmentación temporal, la falta de desarrollo de personajes secundarios, la rapidez con que se recorren etapas decisivas y la dificultad de ofrecer una interpretación realmente nueva de un caso ya explotado por libros, reportajes y documentales. Estas críticas no son contradictorias. La misma concentración que hace eficaz el thriller limita la profundidad. La misma perspectiva que humaniza a Elise reduce la autonomía de Marcos. La misma negativa a ofrecer respuestas definitivas puede interpretarse como rigor o como falta de elaboración. La película vive de esas tensiones y no podría resolverlas sin convertirse en otra obra. Para quienes desconocen el caso,
La narración posee la fuerza de una caída trágica. Para quienes lo conocen, el interés reside en observar qué selecciona, qué modifica y qué omite. Esta diferencia condiciona la recepción. El espectador informado puede detectar condensaciones y comparar versiones. El espectador internacional recibe la película como relato relativamente autosuficiente. Netflix convierte así una historia local en objeto global, pero la traducción cultural puede simplificar elementos específicos del contexto brasileño. Entre ellos se encuentra la relación entre clase, raza, apellido y respetabilidad. Aunque la película se concentra en la diferencia económica, el mundo de la élite brasileña contiene códigos históricos que exceden el dinero. La familia Matsunaga representa una estructura empresarial y una posición social donde el origen de Lise se vuelve visible. Su integración no depende únicamente de aprender modales o adoptar gustos, sino de superar prejuicios que el matrimonio no elimina. También resulta específicamente brasileña la historia mediática del caso. La televisión convirtió el crimen en espectáculo nacional, con atención constante al aspecto físico de Lise, a su pasado como acompañante y a la brutalidad del desmembramiento. El juicio público se construyó tanto sobre hechos como sobre expectativas de género. Una mujer capaz de cometer semejante acto desafiaba la imagen tradicional de violencia masculina y permitía proyectar fantasías contradictorias. Monstruo calculador, víctima que reaccionó, arribista, madre desesperada o símbolo de venganza. El filme hereda todas esas imágenes y trata de desmontarlas mediante una representación más íntima. Pero ninguna obra puede escapar por completo del espectáculo que critica. El título, el tráiler y la campaña dependen del reconocimiento del crimen. La audiencia entra atraída por la atrocidad y recibe una película que le pide reflexionar sobre su origen. Esta tensión comercial es inseparable del género. El true crime contemporáneo funciona mediante una promesa moral ambigua. Afirma que recordará a las víctimas y comprenderá los mecanismos de la violencia, pero se vende gracias a la fascinación por los perpetradores. Elise, Sombras de una mujer, coloca el nombre de la autora del crimen en el título y organiza la historia alrededor de su subjetividad. Marcos permanece en la memoria cultural principalmente como víctima de Liz. La película intenta devolverle complejidad, aunque su proyecto central sigue siendo comprenderla a ella. Este desequilibrio puede incomodar, y debe hacerlo. La pregunta no es si las personas que cometen crímenes merecen ser representadas como seres humanos. Evidentemente lo son. La cuestión es cómo humanizarlas sin convertir el sufrimiento ajeno en accesorio de su arco dramático. El filme no ofrece una solución perfecta, pero hace visible el problema. La actuación de Comparato resulta decisiva porque evita la seducción de una Elise convertida en ícono rebelde. No interpreta el crimen como gesto triunfal. Después del disparo, el personaje no alcanza libertad, sino una forma más profunda de encierro. La frialdad práctica coexiste con el derrumbe. El cuerpo de la actriz parece cargar el peso de una decisión que ya no puede narrarse como defensa simple. La secuencia posterior al crimen concentra la tesis de la película. Antes, Elise podía imaginar futuros alternativos: separación, reconciliación, custodia, abandono. Después, todos desaparecen. Solo quedan acciones destinadas a retrasar la verdad. La tragedia se vuelve temporal. Cada minuto de ocultamiento añade una nueva capa de culpa. El tiempo es, por ello, una sustancia moral. El disparo puede durar un instante. El desmembramiento requiere horas. La mentira, días. La condena y sus consecuencias, años. La película muestra cómo una acción breve reorganiza toda una vida. También demuestra que la responsabilidad no se limita al momento inicial. Se renueva con cada decisión posterior. La representación del cuerpo obliga a pensar en los límites de la imagen. Mostrar demasiado puede convertir el horror en explotación. Mostrar demasiado poco puede estetizarlo. Bellas opta por una materialidad controlada. La secuencia debe ser difícil de observar, pero no está diseñada como exhibición gore. El efecto procede de la conciencia de que ese cuerpo pertenecía a un personaje con quien acabamos de convivir. La cabeza separada,
Las bolsas y el transporte no son solo elementos macabros, son signos de la imposibilidad de devolver humanidad a aquello que la violencia ha convertido en objeto. Elise necesita tratar el cuerpo como materia para completar el ocultamiento. El espectador, en cambio, recuerda el rostro, la voz y los gestos de Marcos. La tensión entre cuerpo humano y objeto constituye una de las experiencias más perturbadoras del filme. La misma lógica puede aplicarse a la cobertura mediática. El crimen fragmentó simbólicamente a las personas. Marcos se convirtió en cadáver desmembrado, Elise en asesina, la hija en consecuencia trágica, las familias en voces enfrentadas. La película intenta recomponer una continuidad, pero toda recomposición es parcial. La filosofía moral del filme se resiste a la pregunta cómoda de si Elise es buena o mala. Las categorías absolutas resultan insuficientes no porque todo sea relativo, sino porque una persona puede sufrir injusticia y cometer una injusticia mayor. Reconocer la primera no reduce la segunda. Esta coexistencia exige una ética capaz de pensar simultáneamente la estructura y la responsabilidad. La estructura incluye clase, género, estigma y dependencia. La responsabilidad incluye el disparo, el desmembramiento, el ocultamiento y la mentira. El error de una lectura puramente individualista sería ignorar las condiciones que formaron la relación. El error de una lectura puramente estructural sería convertir el crimen en resultado inevitable. La película intenta mantenerse entre ambos extremos. La libertad humana aparece en esa zona. Elise no elige las condiciones de su infancia, ni la desigualdad económica, pero toma decisiones dentro de ellas. Marcos no inventa el orden patriarcal o la riqueza heredada, pero elige cómo utiliza su posición. Los personajes son productos de un mundo y agentes responsables dentro de él. La tragedia surge cuando las estructuras y las decisiones se refuerzan mutuamente. La obra puede leerse también como reflexión sobre el miedo al reemplazo. Elise conoce el patrón de Marcos, porque su propia relación comenzó mientras él mantenía otro vínculo. Aquello que en un momento confirmó que ella había sido elegida, se convierte después en evidencia de que puede ser sustituida. El origen del romance contiene su amenaza futura. La protagonista comprende demasiado tarde que el privilegio de ser excepción depende de que exista otra mujer excluida. Esta repetición introduce una dimensión casi circular. Marcos utiliza una misma lógica afectiva. Elise ocupa sucesivamente posiciones distintas dentro de ella. Primero es la mujer secreta, luego la esposa y finalmente quien teme a la nueva mujer. La película muestra cómo la empatía puede llegar tarde. Elise comprende el dolor de la reemplazada cuando cree que será reemplazada. La otra mujer funciona menos como personaje autónomo que como espejo. Representa juventud, deseo, repetición y caída. Su presencia confirma que el conflicto no se limita a una aventura sexual. Para Elise, demuestra que la identidad construida puede transferirse a otra. La casa, el apellido y la maternidad ya no garantizan singularidad. Los celos adquieren así una dimensión ontológica. No son solo miedo a perder a una pareja, sino miedo a dejar de existir dentro de la versión de vida que la pareja sostiene. La protagonista ha depositado demasiados elementos de sí misma en el matrimonio. Cuando éste se rompe, no dispone de una identidad independiente suficientemente segura. Esa dependencia revela el fracaso de la fantasía de salvación romántica. Ninguna persona puede otorgar de forma definitiva una identidad a otra. Elise espera que Marcos la rescate de su pasado. Marcos espera que Elise encarne una nueva fantasía doméstica. Ambos cargan al vínculo con una función imposible. Cuando la realidad contradice la promesa, el amor se convierte en escenario de resentimiento. La película no idealiza el origen humilde como espacio de autenticidad, ni la riqueza como corrupción automática. El pasado de Elise contiene violencia. El mundo de Marcos contiene comodidad y afectos reales.
El problema surge en la combinación concreta de heridas, privilegios y decisiones. Esta negativa a construir dos mundos moralmente puros aumenta la densidad del relato. El vestuario de Marcia Nascimento contribuye a representar la transformación social de Lise. La ropa no funciona solo como indicador cronológico, sino como aprendizaje de una imagen. El personaje adapta su apariencia al entorno de Marcos. La elegancia se convierte en armadura y prueba de pertenencia. Sin embargo, la caracterización nunca borra por completo la fragilidad inicial. El peinado y el maquillaje refuerzan el parecido con la persona real, pero también marcan etapas emocionales. La superficie cuidadosamente compuesta contrasta con el desorden interior. Después del crimen, mantener la apariencia de normalidad exige convertir el propio rostro en máscara. La protagonista debe controlar aquello que los demás pueden leer. Esta dimensión performativa conecta la película con el trabajo actoral dentro del relato. Elise fue acompañante, esposa, madre y posteriormente mujer que finge desconocer el paradero de su marido. En cada fase debe interpretar expectativas ajenas. Comparato representa a una persona que representa. El resultado crea capas de actuación. La actriz controla su gesto para mostrar cómo Elise controla el suyo. El espectador se vuelve evaluador de esa actuación. Busca detectar cuándo la protagonista miente. Esta posición reproduce el juicio social. Pero la película complica el ejercicio porque la emoción verdadera puede coexistir con la mentira. Elise puede estar genuinamente aterrorizada mientras oculta lo que ha hecho. La falsedad del relato no invalida todos los afectos que lo acompañan. La relación entre verdad y emoción constituye otro de los ejes filosóficos. Una persona puede narrar una versión falsa y sentir miedo verdadero. Puede recordar selectivamente sin inventarlo todo. Puede convencerse de una interpretación que la protege de la culpa. La ficción es el medio ideal para explorar estas zonas, porque no necesita declarar qué pensamiento fue históricamente exacto. El filme también pregunta qué significa comprender. ¿Comprender consiste en identificar una causa? ¿En experimentar empatía? ¿En aceptar la complejidad? ¿En reconstruir una secuencia? La película ofrece cada una de estas posibilidades y muestra sus límites. Podemos conocer el orden de los hechos sin comprender la mente. Podemos sentir el miedo de Lise sin aprobar sus actos. Podemos reconocer la desigualdad sin convertirla en explicación total. La crítica que pide una respuesta definitiva quizá exige al cine algo que ni la psicología ni el derecho han podido ofrecer. Sin embargo, la crítica que señala falta de profundidad tiene fundamento. La ambigüedad puede ser una elección rigurosa o una forma de evitar consecuencias. Una obra no se vuelve profunda simplemente por dejar preguntas abiertas. Debe construirlas con suficiente precisión. Elise. Somos de una mujer lo consigue en torno a la clase, la maternidad y el poder, pero resulta más esquemática al tratar algunos traumas y relaciones familiares. Las piezas están presentes, aunque no todas reciben el mismo desarrollo. El espectador puede sentir que el filme abre puertas que no tiene tiempo de atravesar. Esta sensación puede aumentar al compararlo con una serie documental de varios episodios. El documental dispone de duración para contraponer testimonios y contextualizar pruebas. El largometraje apuesta por intensidad y concentración. No debería juzgarse como expediente incompleto, pero su propia proximidad al caso invita a esa comparación. La película funciona mejor como complemento que como versión definitiva. Quien la vea junto al documental puede reconocer la diferencia entre testimonio y dramatización. El documental muestra a Elise construyendo su relato ante una cámara. La ficción imagina la experiencia que ese relato intenta explicar. Entre ambos formatos no surge una verdad única, sino un diálogo sobre los modos de contar. Boutique Films ocupa una posición singular al haber producido ambos proyectos. La compañía transforma su archivo de investigación y su experiencia previa en una nueva obra, pero también asume el riesgo de reforzar una perspectiva centrada en Elise. La continuidad industrial permite profundidad de conocimiento y, a la vez,
puede reproducir los mismos marcos interpretativos. Dentro de la trayectoria de la productora, el filme confirma una especialización en relatos brasileños de alto impacto, capaces de circular internacionalmente. Boutique había participado en proyectos como 3%, además de documentales y series sobre crimen, violencia e instituciones. Su alianza con Netflix responde a una fase del audiovisual brasileño donde las plataformas globales financian historias locales con potencial de exportación. Esta internacionalización modifica la forma. El relato debe ser comprensible sin una larga explicación de la empresa Yoki, del sistema judicial o de la cobertura televisiva brasileña. La película selecciona conflictos universales: matrimonio, infidelidad, clase, maternidad, control y violencia. El riesgo es que la especificidad histórica se reduzca. La ventaja, que espectadores de culturas distintas puedan reconocer dinámicas emocionales. El rápido éxito global confirma que la estrategia encontró audiencia. La historia de una mujer que entra en un mundo de riqueza y descubre que el cuento de hadas es una estructura de poder posee elegibilidad internacional. El crimen extremo añade una fuerza de atracción evidente, pero la permanencia del filme en las listas depende también de su formato compacto y de la capacidad de generar discusión. La recepción popular probablemente continúe dividida. Algunos espectadores verán una denuncia de relaciones abusivas. Otros percibirán un intento de victimizar a una asesina. Algunos elogiarán la ambigüedad. Otros exigirán una condena más frontal. Esta división no constituye necesariamente un defecto. Una obra sobre un caso así no debería producir comodidad moral. Lo importante es que la discusión distinga entre representación y defensa. Mostrar el miedo de Elise no afirma que el homicidio fuese legítimo. Mostrar las infidelidades de Marcos no significa que mereciera morir. Mostrar la pobreza y el abuso no elimina la responsabilidad. Mostrar la planificación posterior impide convertirla únicamente en víctima. La película debe leerse en la totalidad de esas proposiciones. El riesgo de romantización aparece cuando el espectador selecciona solo una parte. La cultura digital favorece fragmentos, una escena, una frase, una imagen de Elise enfrentándose a Marcos. Separados del desmembramiento y el ocultamiento, esos fragmentos pueden convertirse en fantasía de revancha. El filme completo es más oscuro. La supuesta liberación conduce a prisión, pérdida y destrucción. La responsabilidad del espectador también forma parte de la ética del género. No basta con acusar a la producción de explotar un caso mientras se consume buscando detalles morbosos. Elise. Sombras de una mujer refleja nuestra propia fascinación. Queremos saber por qué, porque la idea de una violencia inexplicable resulta intolerable. Preferimos una causa que nos permita creer que reconoceríamos el peligro. Pero la película sugiere que no existe una señal única. La catástrofe surge de elementos ordinarios: deseo, dinero, celos, miedo, orgullo y silencio. Lo extraordinario no llega de fuera. Se forma dentro de una relación que, durante un tiempo, puede parecer funcional. Esta cercanía convierte el filme en algo más inquietante que una historia sobre una mente excepcional. La pregunta sobre si Elise padecía una patología o actuó como una persona común en una situación extrema permanece abierta en los debates sobre el caso, según ha señalado Bellas. La película se inclina por preservar esa incertidumbre. No construye un diagnóstico clínico que tranquilice al público. La protagonista es reconociblemente humana y precisamente por eso sus actos resultan más difíciles de asimilar. La idea de persona común no significa normalizar el crimen, significa rechazar la fantasía de que la violencia extrema pertenece siempre a seres radicalmente distintos. El cine ha utilizado durante décadas al monstruo como figura separada. Elise, Sombras de una mujer, propone algo más incómodo. Una persona puede contener afecto, vulnerabilidad y capacidad de violencia sin dejar de parecer cotidiana. Esta lectura enlaza con la tradición del melodrama doméstico. El hogar
es espacio de emociones intensas, jerarquías, secretos y sacrificios. La película incorpora elementos del melodrama, pero sustituye la reconciliación por la catástrofe. El sentimiento no salva. La familia no repara. El amor, cuando se mezcla con propiedad y miedo, puede intensificar la destrucción. También dialoga con el film noir y el thriller conyugal, géneros donde deseo, dinero y crimen se entrelazan. Sin embargo, invierte ciertos arquetipos. Elise podría parecer una mujer fatal, pero la película insiste en su vulnerabilidad social. Marcos podría parecer víctima ingenua, pero posee poder y participa en la degradación del vínculo. Ninguno encaja por completo en el molde. La estética fría y la narración fragmentada evitan la exuberancia del melodrama clásico. Las emociones se contienen hasta que ya no pueden hacerlo. Esta represión formal corresponde al mundo representado. La pareja mantiene apariencias, la familia protege reputaciones y Elise intenta controlar su angustia. El estallido final adquiere fuerza porque la película ha acumulado tensión sin descargarla constantemente. La dirección de Bellas demuestra confianza en el silencio y en el rostro. Para un primer largometraje, la decisión de no depender de grandes giros resulta significativa. El director sabe que el público conoce el desenlace y convierte esa desventaja en estructura trágica. Su desafío futuro será combinar esta precisión atmosférica con una mayor expansión de personajes y contextos. En la filmografía de Rafael Montes, la obra refuerza su interés por las zonas donde la violencia privada se conecta con sistemas sociales. Sus personajes no son simples enigmas, sino productos de deseos reconocibles llevados a extremos. Mariana Torres contribuye a mantener la maternidad y la identidad femenina como ejes, impidiendo que el caso se reduzca a mecánica criminal. Para Lorena Comparato, la película representa un punto de inflexión. Es su primera gran protagonista cinematográfica de alcance global y exige sostener casi todo el peso emocional. La recepción ha reconocido ampliamente la precisión de su interpretación, incluso entre críticos menos convencidos por el guión. Su trabajo demuestra que la contención puede ser más inquietante que la imitación espectacular. Enrique Kimura realiza una tarea menos agradecida, porque su personaje está definido por la mirada de otra persona y por un destino conocido. Aún así, necesita hacer creíble que Marco fue amado. Sin esa dimensión, la tragedia se convertiría en simple relato de opresión. La película funciona cuando permite ver que la relación contenía placer, complicidad y esperanza antes de volverse insoportable. El reparto secundario aporta densidad cultural y familiar, aunque el metraje no siempre le concede espacio suficiente. La presencia de actores como Denise Weinberg, Miwa Yanagisawa, Julia Shimura y Marat Descartes sitúa el conflicto dentro de generaciones, orígenes y lealtades diferentes. Sus personajes recuerdan que ningún matrimonio existe completamente aislado, aunque la pareja crea que puede encerrarse en su mundo. La imagen final que deja la obra no es la de una explicación, sino la de un vacío. El crimen termina con un cuerpo, pero también con una familia, una identidad y un futuro. La casa que simbolizaba ascenso queda convertida en escena criminal. La maternidad soñada queda atravesada por separación. La riqueza no puede comprar una salida. El amor no puede ser recuperado mediante memoria. Elise fracasa precisamente en aquello que más deseaba, construir una vida que no repitiera su pasado. La tragedia no consiste en que el destino la persiga de manera sobrenatural, sino en que sus elecciones terminan reproduciendo abandono, violencia y pérdida. Al intentar proteger a la hija de una ruptura, la expone a una ruptura absoluta. Al intentar no regresar a la precariedad, pierde la libertad. Al intentar controlar el final de su matrimonio, entrega su historia al juicio público. Marcos también fracasa en su fantasía de control. El dinero le permite organizar el entorno, pero no dominar las consecuencias emocionales de sus actos. La infidelidad puede parecerle un privilegio privado, pero participa en una cadena
que termina destruyéndolo. Esto no lo hace responsable de su asesinato. Muestra que el poder tampoco protege de todo. La hija hereda una historia que no eligió. Las familias heredan preguntas. El público hereda imágenes. La película se integra en esa herencia y modifica la memoria del caso. Para una nueva generación internacional, Lorena Comparato puede convertirse en el rostro principal de Elise Matsunaga. Esa sustitución simbólica demuestra el poder de la ficción y obliga a ejercerlo con cuidado. Con el tiempo, la recepción probablemente se alejará de la comparación inmediata con los titulares y se concentrará en su forma. Puede ser recordada como parte de una etapa del audiovisual brasileño dominada por dramatizaciones de crímenes reales para plataformas globales. También puede considerarse un ejemplo de los límites éticos de representar la intimidad cuando solo sobreviven versiones contradictorias. Su actualidad no depende únicamente del caso. La desigualdad dentro de las parejas, el control económico, el estigma sobre el trabajo sexual, la disputa por la maternidad y la fascinación mediática por mujeres violentas siguen presentes.